Buenas tardes, noches, Lima. Este formato es bastante poco habitual para ustedes y también para mí. Voy a empezar leyendo porque sé que el tiempo es bastante corto. Cenizas, escombros y cadáveres. Identidades liminares en la obra del Grupo Chaclacayo, 1982-1995. Dos imágenes tomadas a fines de 1988, colocadas aquí en secuencia, describen el proceso de desmontaje de las obras hasta ese momento desplegadas en los recintos de una casa ubicada en los márgenes de la ciudad de Lima, entre los distritos de Chaclacayo y Chosica. Aquel espacio sería, desde al menos 1983, el lugar de vida y trabajo del autodenominado Grupo Chaclacayo, disuelto en 1995. El cuidadoso embalaje corresponde al desplazamiento radical de la producción, objetos, instalaciones, obra gráfica y fotográfica, así como de los miembros mismos del grupo, que a fines de los años 80 abandonan el Perú para realizar una exhibición que durante 1989 y 1990 sería presentada en diversas ciudades de Alemania. Cuando digo desplazamiento radical, no exagero. Toda la obra fue empacada y los objetos que no pudieron ser embalados fueron quemados para poder llevarse sus cenizas. Bajo el título de Todesbilder, Perú o Der das Ende des Europäischen Traums, Imágenes de la muerte, Perú o el final del sueño europeo, la muestra sigue entonces un precipitado itinerario que la lleva en pocos meses por Stuttgart, Bochum, Karlsruhe y Berlín. E incluso, luego de la caída del muro, del lado oriental de esa entonces así recientemente unificada capital alemana. Luego de ese trepidante despliegue expositivo, las obras volverían prácticamente a ocupar esas mismas cajas. Se mudarían de lugar en ocasiones hasta quedar finalmente donde se encuentran ahora, reunidas en dos habitaciones de una casa ubicada en el pequeño pueblo de Galen, a unos 50 kilómetros de Essen, en la zona de la cuenca del Ruhr. Las veces que pude visitar a dos de los miembros que allí residen, uno de modo permanente y otro por temporadas, las cajas muy difícilmente fueron abiertas. Podrían insinuarse incluso como una suerte de tumbas o nichos apilados. Una ritualidad y hermetismo se interpone, como si la exhumación de los objetos que estos guardan despertara no solo la memoria de la producción realizada durante tantos años en el Perú, sino también el contexto que las envuelve, convocando también presencias no siempre amables ni gratas. Allí la desconfianza, la inseguridad, las presencias que ellos convirtieron en enemigas, surgen haciendo imposible develar el material sin convocar una intensa memoria emocional de la experiencia y sin que pueda eludirse el ejercicio de arrojar sobre ella un cierto control, una gestión sobre la lectura de esa compleja obra tan contaminada de la propia vida y sus entornos. Si toda memoria es un conflicto ininterrumpido, la memoria del horror y la violencia, particularmente aquella que parte de los protagonistas, a veces elude la historia. La desaparición, el desplazamiento, la huida, la ausencia, producida ya de manera deliberada o como efecto colateral, es acaso irremediable y a veces permanente. Pero es también lo que describe esa dimensión del conflicto con la mayor proximidad posible, lo que pasa a ser una evidencia material concreta, un vestigio, un rastro, una reliquia. Desde muchos aspectos, esto es lo que para nosotros queda de la obra del Grupo Chaclacayo. Esta, sin embargo, no es la única razón. Hay muchas otras patentes al revisar la obra producida por el grupo durante la década de los 80 que hace que el proyecto entero mantenga un estrecho diálogo con las imágenes de muerte y exterminio producidas durante esos mismos años, haciendo crónica de la brutalidad del conflicto armado interno iniciado en el Perú desde 1980. El conflicto sigue vivo, solo se ha desplazado de campo. Podríamos resumir diciendo que el proyecto se inicia cuando Helmut Zota, alemán de ascendencia polaca y judía, lo digo porque él nació antes de 1939 y esto es decisivo, es invitado a impartir un conjunto de seminarios durante un solo semestre de 1982 en la entonces Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Católica, tiempo que sería suficiente para llegar a sacudir a la institución, produciendo desencuentros con la administración de la escuela
que llegaría incluso a manipular en contra suya encuestas de reprobación a fin de no renovar su contrato el semestre siguiente. Su trabajo asimilaba una mezcla explosiva de materiales con los que proponía el uso de iconografías e imaginarios, explorando críticamente los estereotipos dominantes de lo marcial, de lo religioso y lo sexual. Imágenes tomadas de material externo dirigidas a hurgar en esa experiencia que por equívoco y mala costumbre denominamos individual. Una experiencia viva e internalizada de la muerte que sacude entonces la integridad del cuerpo social, pasa a la obra como develando las marcas de la violencia que se escriben por debajo de la piel, en las mentalidades y en las mismas biografías e historias personales. La secuela de esta experiencia apenas insinuada durante estos seminarios impartidos será crucial. Anima la decisión de dos de sus estudiantes, Sergio Ceballos y Raúl Avellaneda, a abandonar la escuela para reunirse con Sota en una exploración mayor de esta propuesta de trabajo, consolidada en una suerte de autoexilio o distancia con la escena que toma como base esta mítica casa al este de la ciudad, en el distrito que finalmente da nombre al grupo. En aquel deslinde no buscaban un espacio de campo abierto o despejado, sino otro tipo de inmersión. Como hace notar un crítico en 1984, las ventanas de la casa fueron cegadas con cortinas oscuras y era necesario una adecuación de la mirada al penetrar desde la luz exterior de esa penumbra, iluminada parcialmente con focos o velas en pleno día. Desde allí, lo que se opera es un proceso de contraproducción de subjetividad e identidades modeladas socialmente por el espacio simbólico compartido. Del mismo modo a como Gilles Deleuze señala cómo la idea del lenguaje heredado hace pasar por natural el artificio, por originario y esencial lo fabricado y lo contingente, hay una inoculación de status quo continuo. En efecto, no hay principio u origen, sino simple y llanamente producto. Pero el producto es un extraño objeto que resulta del enfrentamiento del deseo, aquellas máquinas deseantes del inconsciente, con la ideología, que entendida en sentido althuseriano es siempre dominante. Y en ese enfrentamiento, raras pero concretas veces, el deseo sale enteramente triunfante. Entendida así, la propuesta del grupo Chaclacayo es un acto de subversión en contra de las identidades, una contraproducción de las bases mismas de la construcción social, aquellas tecnologías múltiples en las que también se inscriben las tecnologías de género descritas por Teresa de Lauretis. Un límite que resulta no obstante una oposición a un imaginario simbólico de élite que entonces parece cínicamente dar la espalda a la flagrante realidad misma. Así, la miseria y la violencia se convierten expresamente para Sota, miembro mentor del grupo, en valiosa materia prima del proyecto en curso. Es desde estos márgenes urbanos y sociales que se opera una suerte de autorreclusión de una escena local con la cual el grupo establece encuentros discontinuos. No obstante, la autorreclusión se vuelve aquí un dispositivo alterno para eludir el secuestro permanente en el que prácticamente nos encontramos todas y todos. Es decir, la modernidad citadina desde su origen construyó solo espacios de reclusión y de secuestro. Mientras en los primeros se castiga y confina a los comportamientos o los sujetos indeseables, los otros serán más bien esas invisibles formas institucionales de reproducir el orden social de los cuales no es posible escapar del todo. Su función es fabricar la subjetividad heterocapitalista normativa con las instituciones como la familia, ante todo, la educación, incluido un ámbito académico como esta ponencia en este contexto, y por qué no el museo, por mencionar solo algunas de las instituciones. Todas estas modelando y remodelando los criterios de lo socialmente aceptable. En los márgenes de esto está lo que Foucault llama las implantaciones perversas, descritas también por la modernidad para fortalecer la vigencia de esas normativas, y por eso son espacios de fricción, todos estos, y negociación política permanente. En efecto, no solo varios críticos y personas vinculadas a la escena serían invitados a visitar este espacio de trabajo en Chaclacayo, en aquel entonces las afueras de la ciudad, sino que el grupo llegaría a confrontar la escena en un lugar decisivo.
con la exhibición que realizan a fines de 1984 en el Museo de Arte de Lima, bajo los auspicios del Goethe Institut. A pesar del gesto inútil de censura por parte de la propia embajada alemana sobre algunas de las obras allí expuestas, este sería el más deliberado encuentro con la escena limeña en términos institucionales, posterior a la ruptura con el centro formativo de la Universidad Católica. El exilio, por tanto, es una posición táctica. No es un desplazamiento, sino el acto de habitar dos o más mundos sin inscribirse plenamente en ninguno. Un margen que borra o desdibuja la identidad y la pertenencia. Esa identidad nacional, racial, cultural, sexual, construida tempranamente, según el psicoanálisis, por la negación de todo aquello que produce rechazo o repulsión. Y en el extremo de la repulsión y el rechazo, lo abyecto o lo obsceno, que se mantiene aún un poco más cerca de ese absoluto abyecto que es el cadáver, entendido como la negación, la anulación definitiva de toda identidad, o la cancelación del sujeto, siguiendo aquí a Julia Kristeva. Cuerpos y sexualidades disidentes. Por ello, varias acciones o secuencias fotográficas colocan los flujos corporales que simulan sangre o secreciones, actos de masturbación, menstruación o penetración, los cuerpos travestidos, liminares o ambivalentes, como también mutilados o agredidos. La idea es también explorar los límites vulnerables de la subjetividad como producto, las excrescencias, los humores, los residuos. Una suerte de desmantelamiento del yo que pone en entredicho los precarios límites del cuerpo, haciendo coincidir por momentos el principio de realidad con el principio del placer, pero haciendo asomar también la pulsión de muerte. Siguiendo a Harraday, podemos afirmar que los límites del cuerpo representan los límites en el sistema social, y su vulneración insinúa la inestabilidad de las fronteras como límites precariamente construidos en torno a las identidades. Por lo tanto, afirma, los márgenes del cuerpo, la piel y sus orificios, lugares oscuros, fisuras, grietas, agujeros, son particularmente representativos de la fragilidad de cualquier sistema acotado, y el traspaso de estos márgenes por los fluidos corporales y excrescencias pone en primer plano la vulnerabilidad de estos sistemas y su definitiva incapacidad para mantenerse como tales. Es aquí en donde emerge lo abyecto, filtrándose hacia otro, exudando hacia afuera, pensando a través de, hundiéndose en. Todo en un fluido exceso que niega la coherencia y que permanentemente amenaza lo ordenado y el acto de ordenar los sistemas de identidades estáticas. Recodificación y reescritura permanente. Se trata de identidades liminares dúctiles. Los escenarios exteriores escogidos para las acciones son casi siempre límites. El litoral marino, una zona marginal urbana sumida en la pobreza, un cementerio. O también las ruinas o más bien los escombros de un escenario caduco que alude a una remota opulencia ya extinta. Pienso aquí en una instalación de Raúl Avellaneda titulada Retrato de un general peruano, realizada entre 1987 y 1992, acaso imposible de exhibir hoy en Lima y probablemente tampoco en cualquier otra parte. Pero también en una acción emprendida por Sergio Ceballos, en la que se desafía el espacio público al encontrar y contratar a un fotógrafo ambulante de los que a mediados de los 80 ofrecían sus servicios con sus cámaras antiguas en las plazas o parques de Lima. Así, desplazándose a diferentes locaciones, se realizan series de imágenes en donde los cuerpos travestidos o más bien polivalentes se exponen. Un itinerario que recorre por residencias ruinosas, acantilados, barrios pobres en la periferia geográfica de la ciudad, que se convierten en escenario para el devenir de seres de ficción. El personaje central fusiona para Ceballos las imágenes tomadas de revistas, cómics y estampas devocionales, así como de la prensa amarilla o la pornografía. Titulada inicialmente Pasiones de un cuerpo ambulante y posteriormente Suburbios, hay en este grupo de series fotográficas la exploración de una otredad cuyo rostro no puede ser enteramente definido, y en su desadecuación con el entorno se torna acaso perturbador. La mezcla pretende desestabilizar al sujeto amenazando su consolidación.
La sexualidad e identidad liminar incorpora aquí otra de las resonancias religiosas, el uso de un imaginario que resulta demasiado cáustico para la generalizada susceptibilidad católica de un país capaz de reaccionar con rechazo e intolerancia a este y a otro tipo de propuestas realizadas. Un encuentro o caso fulminante entre lo herético y lo erótico, para usar una bella iteración de una frase con la que Roberto Jacobi describe una parte de la obra de León Ferrari en un texto de 1987. Lo herético y erótico que toca la imagen referente de Santa Rosa de Lima, patrona de América y las Filipinas, como en varias otras propuestas que recorren el trabajo del grupo, particularmente en los casos de Sota y Ceballos. Lo que aquí se despierta es la idea descrita por Michel Foucault sobre esta modernidad fundada ya no sobre las amenazas promovidas por la racionalidad gubernamental de los regímenes soberanos, en donde las sociedades tenían que cerrar murallas para protegerse de la peste, la muerte, la guerra, de las que se alimentaba la imaginación política y cosmológica de la Edad Media, incluso hasta el siglo XVII. Lo que surge entonces es la aparición, dice Foucault, la invasión de los peligros cotidianos perpetuamente animados, reactualizados, puestos en circulación, por lo que podemos llamar la cultura del peligro en el siglo XIX. No más jinetes del apocalipsis, ni el libro de las revelaciones, sino biopolítica, en alianza con el liberalismo económico. En adelante se debía mantener el control de la vida, pero de un tipo de vida. Aparecen entonces los enemigos internos, las enfermedades comunes, las normas de higiene. Nada más biopolítico que la bacteriología. Imagínense, enemigos invisibles habitando entre nosotros que producen las enfermedades. Se requiere desde entonces de una gestión de la sexualidad para evitar la degeneración de la familia o la raza, o los valores, o todo aquello que no ocurre de acuerdo a la mecánica general de los comportamientos. Esa es la cultura del peligro inherente al liberalismo. Resulta interesante recoger las frases con que la prensa alemana comenta sobre la obra del grupo Chaclacayo entre 1989 y 1990. Compilo algunas. Werner Rosner dice que la obra se ha realizado en un país en donde los seres humanos son una masa amorfa e intercambiable que se torna a material, a basura, cuando no muere o es asesinado. Sergio Ceballos declara que hay en el país una aglomeración insoportable de locura. Michael Herter comenta que vivimos en un país caracterizado por el robo y la violencia en favor de las potencias económicas mundiales. Otro comentarista señala que la violencia, represión estatal y tortura son parte de la vida cotidiana. Helmut Sota enfatiza muchas veces que el Perú tiene una historia de violencia permanente. En definitiva, el Perú es, como consigna Michel Nungensen, Gerbermutter des Bösen, el útero del mal. No se trata aquí de oponer burdamente el salvajismo de los estados latinoamericanos a los supuestamente civilizados, como si de ese salvajismo Europa estuviera exenta. No solo porque la modernidad y su idea de progreso tenían como brazo criminal el colonialismo y el genocidio, sino porque, como afirma Aimé Césaire en 1965, Hitler solo proyectó sobre la población europea las técnicas de control que Europa había usado durante 4 siglos y medio en sus colonias. Una experimentación, por cierto, técnica y biológica. Du bist nur ein Stück Fleisch, no eres más que un trozo de carne. Declaraciones de militares y paramilitares que diezmaron poblados en la Sierra del Perú durante los años 80 enfatizan que fueron actos para salvaguardar a la población de enemigos internos. Las guerras ya no se hacen en nombre de un soberano, sino con la finalidad de proteger a un todos y todas, que nunca son todos ni todas. Asesinaron, violaron e hicieron que el país sea una ruma de cadáveres y desapariciones forzadas. Hicieron ello de un modo u otro en nombre de muchos de nosotros. He allí el final de todos los sueños europeos, el encuentro del progreso del sistema económico con la muerte, la expropiación, el asesinato y el genocidio. Para terminar,
diré que el espacio del arte es doblemente peligroso, no solo mirado desde el lado de la producción, donde los conflictos surgen, sino mucho más del lado del consumo, donde los conflictos también pueden hacerse desaparecer, a veces mágicamente. Es decir, si los objetos tuvieran ambiciones sociales, entrar en el museo sería la máxima de sus expectativas. Y con eso se reconoce una suerte de sublimación que hay que eludir. La sublimación mantiene con lo abyecto una característica importante, su desconexión sistemática con el individuo, y produce una imposibilidad de aproximación real a la cosa. Con ello, llega a mi memoria aquella preocupación que en un escrito manifiesta Coco Fusco por la discrepancia radical entre la nueva aceptación del arte latinoamericano en el mercado de arte español y, por otro lado, la hostilidad creciente hacia los inmigrantes latinoamericanos en España. El desafío de este proyecto de la red es introducir el conflicto, incluso en la hoguera de discrepancias que no permiten la homogeneidad del discurso y la opinión, más allá incluso de lo que puede hacerse de momento visible. Muchas gracias.